Estimados alumnos de tercero medio, vamos a trabajar durante esta clase el siguiente objetivo, lo vamos a ver en la siguiente lámina, ahí sí. Vamos a formular interpretaciones a partir de elementos que son parte de los textos literarios. Ya vamos a ver cómo contribuyen en esta clase en particular narradores y tópicos literarios para que podamos posteriormente hacer una interpretación. Volvemos a retomar, ¿cierto?, este concepto de lo literario, de las creaciones literarias, y para ello vamos a ver el siguiente mapa conceptual que nos va a aclarar un poquito más el panorama. Cuando hablamos de elementos de la narración, tenemos varios, pero nos vamos a concentrar esencialmente a lo que nos compete en esta clase, lo que va a ser el narrador, ¿cierto? Y los tópicos literarios que van a aparecer en un par de láminas más adelante. En el caso de los géneros narrativos, la palabra que los va a caracterizar, una palabra clave, ¿cierto?, va a ser la ficción. Vamos a escribir por aquí, me van a perdonar mi caligrafía, pero la ficción es lo esencial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de género narrativo, son textos que nos van a contar una historia, y esta historia, esta narración, va a ser ficción, por muy similar a la realidad que parezca. Siempre que existe una voz que nos va a contar una historia, esa voz va a tener el nombre de narrador y esa historia va a ser de ficción. Tenemos algunos subgéneros, es decir, tipos de textos narrativos que están mencionados acá: las novelas, que se caracterizan generalmente por ser bastante extensas; los cuentos, por ser breve y tener poquitos personajes; en el caso de los microcuentos, por su nombre lo dice, ¿cierto?, que son bastante breves, son cuentos muy breves; las leyendas, los mitos, las fábulas, y así varios tipos de texto más. Estos son como los más conocidos. Estamos recordando algunas nociones de los textos narrativos y de este género, por lo tanto no nos vamos a detener mucho en esto. Donde sí nos vamos a detener y vamos a colocar el foco es en el concepto de narrador. El narrador, ¿cierto?, y aquí vamos a recurrir a nuestros conocimientos previos, es aquella voz que me va a ir contando esta historia que ya sabemos que es de ficción y que va a tener una perspectiva, es decir, va a tener un punto de vista de cómo nos va a ir contando y narrando esta historia. Ese punto de vista, ¿cierto?, le vamos a denominar heterodiegético u homodiegético, y nos vamos a concentrar aquí en estos prefijos. Hetero, ¿cierto?, viene de esta raíz latina que significa distinto, y en el caso de homodiegético significa igual. Hay palabras que comienzan con hetero como heterogéneo y con homo como homogéneo, y claramente tiene relación con cómo se mezclan algunas cosas. En el caso de los narradores que son heterodiegéticos, ya dijimos que hetero significa desigual o distinto a, vamos a llegar a la conclusión de que no forman parte de la historia, sino que van a ir contando la historia desde afuera. Por lo tanto, la impresión que le va a generar al lector es más bien de objetividad, porque se distancia de esta historia que sucede dentro del texto. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos los narradores que son omniscientes, es decir, que todo lo ven y todo lo saben, incluso lo que ha sucedido antes, lo que se puede anticipar de la historia narrativa, y además los narradores de conocimiento relativo. Como su nombre lo dice, conocen solo una parte de esta historia de ficción. Entonces tenemos básicamente estos dos narradores. En el caso de los narradores homodiegéticos, ya dijimos que este prefijo significa igual. ¿Igual a qué? Igual a la historia. Miremos aquí la definición, dice que es un narrador que está presente como un personaje, y en este caso los narradores homodiegéticos son parte de la historia, son igual, están en el mismo nivel. Por lo tanto, acá la perspectiva es que los propios personajes van contando su experiencia como participantes activos de esta historia de ficción. Y en ese caso, esta voz, este narrador homodiegético, puede ser un narrador protagonista, es decir, el mismo protagonista nos va enseñando y nos va relatando lo que a él le va ocurriendo, en primera persona generalmente, y además el narrador testigo, es decir, alguien que observa lo que le sucede al protagonista.
Generalmente acá se usan algunos pronombres que pueden resultar como un poco más cercanos, como por ejemplo si yo narro lo que le sucede a un ella o a un él, pero siendo yo también parte de esta historia. En ese caso sería un narrador homodiegético. Entonces, básicamente, los elementos de la narración que vimos en este resumen, en este esquema, son los narradores y que los podemos diferenciar de manera macro, ¿cierto? Diciendo si es que son hetero u homodiegético, hetero que está fuera de la historia y encontramos ahí el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo, y el homodiegético que es el protagonista. Avanzamos entonces y nos vamos a encontrar con un texto bastante breve. Como esta es una cápsula que después de la clase que ya se realizó, te invito a que pauses en este momento el video y que puedas leer con calma este texto y puedas distinguir, ¿cierto?, qué tipo de narrador es. En este caso, luego de leer el texto, nos vamos a dar cuenta que el narrador es un narrador heterodiegético, es decir, un narrador que está fuera del relato. Vamos a escribir acá heterodiegético. Ahí ustedes completan la palabra, ¿cierto? Es heterodiegético. Y además es un narrador que es omnisciente. ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Dijimos que los narradores heterodiegéticos eran básicamente aquellos que cuentan una historia desde afuera. Ella se casó, ¿cierto? Ahí tenemos una marca textual, y nos podemos preguntar qué visión tiene, cómo conoce, ¿cierto?, la historia de esta protagonista. En este caso sabe las acciones que ella realiza, y además sabe que no tiene conciencia de lo que prometía, que eran caprichos del momento, ¿ya? Y que esto ocurrió, y aquí la visión sale un poco más con respecto a las acciones, todo ocurrió de la manera más natural del mundo, o sea, no hay un cuestionamiento por parte de ella, por lo tanto ahí yo puedo interpretar, ¿cierto?, que la visión del narrador es más bien omnisciente, conoce bastante de este personaje. Y así podemos ir encontrando algunas marcas textuales, pero básicamente este ejercicio corresponde a un narrador heterodiegético y con el subtipo digo, omnisciente. Con respecto a los tópicos literarios, que es el segundo concepto que vamos a trabajar durante esta clase, corresponde básicamente a lugares comunes, ¿ya? Corresponde a clichés. Cuando hablamos de clichés es algo que se repite constantemente, es un esquema bastante fijo, y que suele funcionar de la misma manera tanto en la literatura o en las artes, y que se mantiene a través de distintas épocas literarias. Por lo tanto, los tópicos literarios son lugares comunes, son un motivo que se vuelve de lugares comunes, como bien menciono, debido a la repetición que estas tienen a lo largo de la historia. Encontramos varios. Vamos a trabajar solamente con estos, existen más, generalmente tienen estos nombres porque provienen del latín, y como bien decíamos, son repeticiones de temas literarios. Vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir resaltando algunas características importantes. En el caso de El mundo al revés, su nombre lo dice, ¿cierto? Es este mundo que se posiciona desde el lado contrario a lo que uno suele ver. Por lo tanto, corresponde a la inversión de papeles y además la inversión de valores dentro de una sociedad. Esto nace a partir de lo que antes se censuraba, hoy en día se elogia o se visualiza. Y es en el fondo es una forma en donde la literatura y las artes en general pueden tener la opción de visibilizar ciertos temas que en la antigüedad, por ejemplo, eran bastante escondidos, incluso en la actualidad también. Entonces, mundo al revés, inversión de papeles y valores de una sociedad. En el caso de las armas y las letras, otro tópico literario también que nace en el Renacimiento, se valora esencialmente el equilibrio entre el valor de las letras, ¿cierto?, la literatura, la sabiduría, por sobre el de las armas. Les decía que
se comienza como a visibilizar en la época del Renacimiento, donde habían escritores, por ejemplo, que dominaban ambos artes y trataban de reconocer el valor que tenía cada uno de ellos, y eso se reflejaba en los tipos de personajes que constantemente participaban de estos relatos, de estas narraciones. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, el escritor de El Quijote de la Mancha, se caracterizaba en su vida real como un escritor, como un poeta, de hecho tiene una vasta literaria, y además un soldado español, por lo tanto tenía varias actividades que realizaba aparte de solo la escritura, y en ese sentido se refleja en el mismo texto del Quijote de la Mancha, porque el protagonista, ¿cierto?, trata un poco parodia, un poco cierto, un poco casi sátira, tratar de equilibrar, ¿cierto?, ambos saberes, el de las armas y el de las letras. Seguimos con el locus amoenus, ya que se puede traducir desde el latín como un lugar ameno. Locus, de hecho, se parece mucho a la palabra locación o la palabra lugar, que tienen una raíz latina bastante evidente, y amoenus también, ¿cierto?, de ameno, de agradable. En este caso, por medio de este tópico, se idealiza un lugar siendo descrito como un paraíso para el hombre. Y en este caso, el paraíso natural, asociado siempre, en este caso, a la naturaleza, lo podemos vincular con la descripción de un lugar más bien idílico, donde hay mucha naturaleza abundante, ríos, árboles, donde no hay una intervención del hombre dentro de esa naturaleza, y además se relaciona con el sentimiento amoroso. Es decir, me imagino un lugar paradisíaco asociado a una relación probablemente amorosa, en donde se desencadena y se desarrolla en este lugar bonito, en este lugar paradisíaco. El siguiente tópico es la vida como un sueño. En este caso, este tópico proviene de un texto bastante conocido, que es La vida es sueño, en donde se concibe a la vida como algo bastante irreal, y donde al despertar sabemos que nos vamos a encontrar con la realidad, que esa realidad puede ser buena o mala, y como bien dice aquí en el recuadro amarillo, se percibe o se define la vida como una ilusión o un engaño, y que la vida en realidad no existe para el narrador o hablante de la obra. Avanzamos con el siguiente tópico y nos vamos a encontrar con el carpe diem, que podemos traducirlo algo así como aprovecha el día, aprovecha el momento. Por medio de este tópico se exhorta, se enaltece al vivir intensamente, vivir al límite, pues se piensa, ¿cierto?, que este vivir al límite lo hacen las juventudes, porque luego, según este tópico, llegaría la vejez, por lo tanto la vida comienza a apagarse y a acabarse. Entonces, vivir los tiempos de la juventud antes de la vejez, y palabra clave podríamos denominarla, ¿cierto?, como vivir al límite. Carpe diem, aprovecha el día, disfruta el momento. Siguiente tópico, y ya nos acercamos casi al final. El tiempo pasa irremediablemente, y se trata de un tópico bastante duro y dramático que nos advierte de que el tiempo es frágil. Esa, de hecho, es la traducción del latín, que es la fragilidad del tiempo, o tempus fugit. Tempus viene de tiempo y fugit de fuga, o de que se nos arranca la vida, ¿cierto? El tiempo huye, avanza y transcurre hacia la muerte, y este suele confundirse un poco con el carpe diem, pero la diferencia es que acá se vincula con aprovechar el tiempo con las personas que nos rodean, más allá de la edad que tengamos, sino que aprovechar este tiempo porque pasa irremediablemente, es decir, no podemos volver atrás. Siguiente tópico, y ya nos queda uno más, este y uno más, tenemos el Beatus Ille, que se puede traducir como feliz aquel.
Por medio de este tópico se expresa la admiración del hablante o un narrador por quien lleva una vida retirada de la urbanidad, lejos de lo frívolo y lo mundano. Es decir, se aleja el ser humano de las pasiones, de aquello que lo puede distraer para centrarse más en un ambiente natural, sin tanta intervención humana y, por supuesto, una vida bastante retirada y sencilla, sin ninguna ambición. En este caso tenemos varias películas asociadas y vinculadas a este tópico. Es un tópico bastante utilizado por el arte cinematográfico, ¿cierto? En donde se basa esencialmente a esta ausencia de pasiones, como decíamos, y a vivir más como en conciencia plena. Y por último, tenemos este tópico que se llama Ubisoft, que es una pregunta, ¿cierto? Que traducida a nuestro español sería algo así como ¿dónde están? En donde se traduce de esa manera, ya que apela a un sentimiento de pérdida, de ausencia, que puede ser de, ojo acá, cosas, valores o de personas, ¿ya? Y que está como en signo de pregunta porque es una pregunta más bien retórica, que probablemente no tenga respuestas, pero que sí invita a los lectores a reflexionar en torno a ella. ¿Dónde están aquellos que han fallecido, aquellos que ya no están con nosotros, aquellos valores que probablemente antes se reflejaban en una sociedad, ¿cierto? Y viene a trabajarse de esta manera. Entonces, hoy día, recapitulando, ¿cierto? Trabajamos los tópicos literarios, ya que ahí vemos algunos, y además recordamos el uso de narradores, también que nos enfocamos en cómo participan y el punto de vista que tiene cada uno. Si te queda alguna duda, no dudes por favor en contactarme, ya que podemos ir resolviéndola en conjunto. Ya nos vemos en la siguiente clase. Que estés súper bien. Adiós.